lo largo de la vida existen pues diferentes afecciones, diferentes enfermedades que pueden afectar de distintas maneras a los seres humanos, y dentro de las afecciones están pues estas enfermedades complicadas, complejas, muy grandes, muy importantes, como el cáncer, por ejemplo, y enfermedades también degenerativas que pueden lacerar la salud del paciente de una manera tal en la que ya no hay retorno, no es una manera agresiva, evolutiva de la enfermedad, y que presenta pues una serie de síntomas y manifestaciones en los pacientes, pero que actualmente, gracias a los avances de la medicina, se pueden controlar. Hoy día vamos a conversar respecto de los cuidados paliativos, que justamente vamos a entender de qué se trata y cómo es que se abordan a los pacientes en este sentido. Para conversar respecto a este tema tan interesante, estamos contando con la presencia de nuestro médico invitado especialista del día de hoy. Él es el doctor Oliver Rúa Fernández, quien es médico oncólogo clínico y especialista además en cuidados paliativos. Doctor Oliver, muy buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás, doctor Joseph? Muchas gracias por la invitación a su programa. Es para mí un honor estar aquí compartiendo con ustedes este momento del tema de los cuidados paliativos que vamos a conversar un poco el día de hoy. Muchas gracias, Oliver. Y claro que sí, además agradecerte por esta información tan valiosa que nos vas a brindar, porque seguramente en casa las familias se están preguntando pues cuidados paliativos. El doctor está hablando respecto de los pacientes que están complicados, de pronto que tienen enfermedades que le laceran mucho en su salud y de pronto de una manera irreversible. Doctor, ¿de qué hablamos, de qué estaríamos hablando cuando nos referimos a los cuidados paliativos? Sí, muy buena pregunta. Nosotros hablamos de cuidados paliativos, nos referimos a los cuidados paliativos, a todos aquellos cuidados que van enfocados para atender al paciente que sufre una enfermedad severa, avanzada y que no tiene un tratamiento pues curable, que tiene como objetivo aliviar el sufrimiento tanto del paciente como de la familia y de sus cuidadores, ¿no? Ese sería el concepto un poco global de lo que son los cuidados paliativos. Correcto, correcto. Qué interesante, porque entonces estaríamos, digamos, esta preparación, esta capacitación, este ofrecimiento de pronto de la parte médica para los pacientes que padecen enfermedades, especialmente aquellas que son pues ya incurables propiamente, pero que le están generando obviamente un estilo de vida inadecuado porque están obviamente padeciendo los pacientes tras estas enfermedades. Obviamente en su especialidad, siendo pues oncólogo, definitivamente hay muchos casos de cáncer que lamentablemente pues ya están en un estadio avanzado y no hay un retorno en todo caso, y que se pueden abordar de manera oportuna con especialidades de este tipo. Es un poco dar a conocer, doctor, respecto de esta, digamos, especialización que se hace para atender estos cuidados. Muchas personas no saben de qué tratan los cuidados paliativos y de pronto se tratan con su médico oncólogo en general, etcétera. ¿Qué podría decir al respecto de esta especialización? ¿De cuánto tiempo atrás estamos hablando? ¿Qué es lo que ofrece a los pacientes? Bueno, esta corriente, esta nueva, ya no es tan nueva, pero este enfoque de la medicina nace a raíz de que siempre hemos pensado que los médicos debemos intentar curar en todas las situaciones. Y muchas veces no es así, muchas veces no vamos a llegar a curar diversas dolencias de nuestros pacientes. Y esto sucede también a veces en el cáncer, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un cáncer avanzado. Pero el hecho de que no se puedan curar dichas dolencias no significa que al paciente se le pueda ofrecer un alivio, ¿no? Un alivio de los síntomas que tiene. Por ejemplo, ¿no? Si un paciente tiene un cáncer de pulmón muy avanzado, sabemos que la falta de aire llegará a ser un síntoma que lo acompañará al paciente al final de su enfermedad. No hay un tratamiento ya quizás en ese momento revierta o desaparezca el cáncer de pulmón, pero ese paciente podría estar en casa acompañado de sus familiares, de sus hijos, con unas medicinas que alivien esa sensación de falta de aire. Ajá. Y esa medicina podría ser incluso pautada por el mismo familiar, ¿no? Porque quizás esa persona necesite ese medicamento durante varias horas del día. Entonces, nos han enseñado mucho que el médico fracasa si no cura.
pero no necesariamente es así. Los médicos también debemos aprender a aliviar, a acompañar y a escuchar, sobre todo, que es una de las cosas que, bueno, usted, doctor, sabrá cómo son las consultas en nuestro medio. A veces le damos poco tiempo a escuchar al paciente, y es a través de la escucha, a través de la escucha activa, en donde uno pues comprende realmente qué es aquello que el paciente adolece, de qué adolece. Y con respecto al inicio de los cuidados paliativos, esto se remonta muchos años atrás, ¿no? Más o menos en la década de los 50, 60, con una pionera en cuidados paliativos llamada Cicely Saunders, que promovió justamente estos centros en donde se brindaba alivio a los pacientes con enfermedades avanzadas, sobre todo terminales, ¿no? Correcto, doctor. Qué interesante, Oliver, que comentes además de este acercamiento del médico a aliviar justamente esta sintomatología de los pacientes que están pasando por un proceso pues irreversible, de pronto de una enfermedad terminal. Es importante de pronto hacer notar de que muchos de los síntomas también que presentan los pacientes, no sé si me equivoco para que lo puedas aclarar, se deben muchas veces a los mismos tratamientos, ¿no? A las consecuencias de los tratamientos un poco fuertes, un tanto agresivos que se dan en favor, digamos, de tratar de alguna manera de minimizar los daños a los pacientes, y es así que de pronto se presentan estas sintomatologías y la familia o el paciente lo asume como que, eso conversábamos, Oliver, además es un amigo mío también cercano y hemos podido comentar al respecto. Muchas veces esto se asume, Oliver, como algo natural, bueno, es parte de la enfermedad, parte del tratamiento, te va a producir estas molestias, y los pacientes pues estoicamente asumen esas molestias, ¿no? Y los familiares también lo entienden y dicen, bueno, tiene estas náuseas o este dolor o este malestar, y de pronto, no sé si me equivoco, no necesariamente esto tiene que pasar de manera estoica, ¿no? O sea, se podría abordar de alguna manera, y creo que para eso está también esta especialidad. Correcto. El hecho de mencionar que los cuidados paliativos tienen como principal objetivo el alivio del sufrimiento del paciente y específicamente el alivio de sus síntomas, no significa que el médico no haga toda la interpretación del síntoma, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si hablamos de un dolor puede ser originado por la enfermedad, pero también podría ser originado como consecuencia de los tratamientos recibidos, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en el cáncer de mama usamos algunos medicamentos llamados taxanos, como el paclitaxel, y sabemos que el paclitaxel, luego que la paciente ha llevado un tiempo este tratamiento, podría dejar una neuropatía sensitiva, ¿no? Esta alteración de la sensibilidad en las manos, de los dedos y los pies, que puede llegar a ser tan incapacitante por ser un dolor lancinante, tipo hincada o corriente eléctrica, y a veces hay pacientes que se quedan con estos dolores. De igual forma, la cirugía, de igual forma la radioterapia, también para aliviar a veces enfermedad de forma focal, puede dejar algunas secuelas en relación a cuadros de dolor, y es ahí donde tiene que ver el médico, analizar cuál sería la causa del dolor, porque también de esa forma el tratamiento que dé va a estar en función de la etiología del dolor. Por eso es muy importante que el médico no lo vea como una condición facilista de decir, ya simplemente le voy a dejar morfina o le voy a dejar tramadol o oxicodona, no, sino que advierta que puede tener una etiología reversible, ¿no? La condición del paciente. Es muy importante no dejar de hacer medicina por más enfermedad avanzada que tenga el paciente. Claro, entendido. Entonces, miren, amigos, lo que estamos entendiendo respecto de este ofrecimiento, además de estos cuidados especiales, paliativos. Oliver, obviamente no estamos diciendo que los pacientes no confíen, por supuesto, plenamente en sus médicos de cabecera, que les siguen los tratamientos, en los oncólogos o los que siguen sus enfermedades crónicas, sino más bien que se entienda de que existe además como un adicional, como una alternativa adicional, este grupo de profesionales capacitados especialmente en tratar, como tú, Oliver, que además de ser oncólogo, pues tienes esta especialización, por decirlo así, en este tipo de cuidados, y que valdría la pena que los pacientes, o sea, que el público entero conozca, ¿no? Conozca que existe esta especialización en los cuidados paliativos y que pueden ofrecer pues
un tratamiento adicional para poder aliviar los síntomas de los pacientes. Oliver, además entiendo de que también estás participando de una asociación médica también de cuidados paliativos. ¿Nos comentas un poquito al respecto y cuál es la finalidad también de ello? Sí, muchas gracias, Joseph, por el comentario. Bueno, lo primero para mencionar es que la integración de los cuidados paliativos como programa de formación académico recién se ha ido incorporando en estos últimos años en la formación médica, sobre todo a nivel de posgrado, ¿no? Actualmente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos cuenta con el programa de maestría en cuidados paliativos. Ya se ha hecho extensivo también a la Universidad Cayetano Heredia. Existe también ya la iniciativa y bueno, también he sido invitado para dar algunas clases a alumnos de pregrado también como parte de un curso de no sé si el término es exploratorio, de cuidados paliativos en pregrado. Claro. Entonces creo que se están dando señales importantes en la formación académica. Yo, bueno, me he formado en España, ¿no? en la Universidad de Salamanca, que ya tenía pues mucho tiempo desarrollando un programa para diferentes médicos, pero creo que se está dando estos inicios en la formación de cuidados paliativos y lo más importante es que cada vez más hospitales nacionales cuentan con un servicio de atención a los pacientes oncológicos con enfermedades avanzadas y también no oncológicos para el control de síntomas, con diferentes nombres, ¿no? Unidad de cuidados paliativos, unidad de atención de síntomas, hospital de día de alivio, etcétera. Ponle el nombre que quieras, pero tienen como objetivo eso, ¿no? Y de esta forma, a esos pacientes, por ejemplo, con cáncer avanzado, se les evita de mandarlos a la emergencia y que lleven horas esperando porque finalmente no necesitan una tomografía, no necesitan una vancomicina a dosis altas, lo único que necesitan es un médico amable y una camilla donde estar y una enfermera que les coloque un calmante potente, ¿no? Ese es el enfoque diferente. Correcto. Qué interesante, Oliver, lo que nos comentas. Además, qué bueno que ya en nuestro país también se esté implementando pues este sistema de los cuidados paliativos, que ya se esté institucionalizando, además, no solamente en la parte académica, sino también en la parte hospitalaria propiamente. Importante que recordemos el nombre de cuidados paliativos porque los pacientes no lo conocen muy bien, no entendían muy bien de qué se trata. Para eso están programas como este, para poder ofrecer pues este conocimiento, pero que también pues obviamente podría llamarse alivio de los síntomas, alivio del dolor y todo lo que está relacionado pues con abordar al paciente de una manera integral, considerando su padecimiento por encima de solamente tratar una enfermedad o incluso de no poder curarla. Qué bueno, Oliver, que podamos conversar respecto de esto. Además, como últimas recomendaciones, siempre aprovechando tu presencia, Oliver, ¿qué podrías decir respecto de la parte preventiva, oncológica a los pacientes? Ya que definitivamente nuestro país es uno de los que menos, digamos, no sé si decir entre oportunidad y también menos iniciativa por parte de las personas para llevar controles preventivos, etcétera. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, bueno, la oncología es una especialidad que nos permite recorrer el escenario desde la enfermedad temprana oncológica, desde la detección temprana de un cáncer, hasta los cuidados finales de lo que hemos estado hablando. Existen herramientas de mucho tipo, de diferente tipo, para poder saber cuándo nos debemos hacer un chequeo temprano. Existen algunos chequeos ya estándares que conocemos, por ejemplo, para detectar tempranamente el cáncer de mama con la mamografía y la ecografía, el cáncer del cuello uterino con el Papa Nicolau, el cáncer de colon con la colonoscopía y el cáncer de próstata. Entonces, creo que estas estrategias deben ir incorporándose de manera más eficiente en nuestros sistemas de salud para que ningún paciente deje de tener una oportunidad de testearse, ¿no? De chequearse y así tempranamente llegar a diagnosticar un cáncer en el estadio más temprano posible, ¿no? Y para eso creo que sabemos que existen herramientas ya disponibles para todos.
Exactamente, Oliver, y además hablando de herramientas disponibles, pues amigos televidentes, hemos tenido la oportunidad también de trabajar junto con el doctor Oliver en este aplicativo Salud Total, que lo tenemos ahora a disposición del público peruano y que es una herramienta preventiva que justamente te permite pues acceder de manera oportuna a los servicios preventivos de acuerdo a tus características personales, te avisa de manera automática y hemos podido desarrollarlo en parte gracias a la participación, Oliver, tuya. Te agradezco muchísimo por esta contribución en tu expertise preventiva oncológica y además este aporte a nivel Perú y a nivel mundial, ¿por qué no?, de esta aplicación que pretende pues trascender también en el mundo entero, ¿no? Muchas gracias por eso, Oliver, y te agradezco además por esta participación en el programa. Si tienes algún comentario final, por favor. Sí, muchas gracias. Nuevamente, dar gracias a la producción, a tu productora por la invitación. Creo que es muy importante que todo el público conozca de que se puede aliviar síntomas avanzados de una enfermedad sin tener que esperar una cirugía, sin tener que esperar un tratamiento novedoso, ¿no? Los médicos sabemos y tenemos que aprender a calmar, aliviar sobre todo y a ser pacientes con nuestros pacientes. La foto que han mostrado en el programa es una foto producto de un premio nacional a una fotografía de cuidados paliativos, es de un paciente peruano y así bueno, la he tomado por cortesía de la doctora Echegaray, en donde se muestra un paciente, por ejemplo, terminal, que como última voluntad de vida pide brindar con una copa de vino, ¿no? Entonces, eso no lo va a resolver una tomografía, ni un rayo láser, ni el mejor antibiótico. Eso lo resuelve la humanidad del médico y de ser conscientes de que somos más que cuerpo, no somos más que una enfermedad, no trascendemos a eso. Creo que es mi mensaje final y muchas gracias por la invitación al programa del día de hoy. Gracias a ti, Oliver, sin más palabras que decir. Te agradezco nuevamente por tu participación y bueno, hasta una próxima oportunidad, hermano. Nos vemos.